Y es momento de dar paso a la entrevista. Nosotros nos encontramos esta mañana con Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también analista jurídico-político. Buenos días, Mauricio. Muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo para esta entrevista y poder conversar precisamente sobre lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entendemos que este fin de semana se habría dicho que Hernán Ulloa precisamente sería o quedaría como el presidente de este organismo, teniendo en cuenta que ha habido esta pugna también con Sofía Almeida. Buenos días, Mauricio. Tal vez novedades usted conoce sobre en qué mismo queda y quién va a presidir este organismo. Buen día, Andrea. Buen día a nuestra audiencia de Telediario. Continúa la pugna al interior del Consejo de Participación Ciudadana y lo que se sabe es que además del abuso del derecho, del abuso de las acciones de protección que hemos visto durante estos últimos días, la institución físicamente, como hace poco se mencionó, está tomada por los consejeros de minoría y los que van a decidir, los consejeros de mayoría, los que decidieron además la remoción de la expresidenta, del ex vicepresidente, tienen una sesión en marcha, según se ha conocido en la convocatoria, para nombrar un nuevo secretario, un nuevo prosecretario y empezar a trabajar de cara a restablecer los concursos que durante 3 años han estado parados en la institución. Esperemos ver algún resultado en las próximas horas, pero hay que también tener en consideración que el reconocimiento a Hernán Ulloa como presidente del Consejo se ha dado ya por parte de varias instituciones públicas encargadas de la buena marcha de la administración pública o institucional en este caso. Así es, Mauricio, y más allá de esta pugna que hemos conocido en las últimas semanas y este cuestionamiento de saber quién mismo es el presidente, como tú dices, quedan rezagados algunos concursos y yo quisiera también que la ciudadanía recuerde que este organismo es el encargado de elegir a varias autoridades, por ejemplo, de la Contraloría. Mauricio, ¿cómo esto puede afectar también a la institucionalidad del país? Un Estado de Derecho existe y se sostiene cuando se respeta las normas y no se depende de personas. Durante estos últimos años hemos visto una dependencia absoluta de aquellos que se consideran dirigentes o autoridades de una u otra institución pública. El Consejo de Participación Ciudadana es el ejemplo de la desinstitucionalización que ha vivido el país en los últimos años, pues su mandato específico, consagrado en la Constitución de designar autoridades, no ha sido cumplido como corresponde. Una deuda enorme por cuanto, por ejemplo, no se ha designado un defensor público definitivo, prácticamente 3 años, no se ha cumplido con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, que debía terminar en noviembre de 2021, y dentro de muy poco deberíamos estar posesionando al nuevo Contralor o a la nueva Contralora General del Estado para finalmente relevar al subrogante del subrogante del subrogante con un concurso que ni siquiera ha iniciado. Y como estos 3 que he mencionado, hay otros tantos que debían estar en marcha o que debían ya haberse cumplido sin éxito. Pugnas, discusiones, repartos, enojos han sido la carta de todos los días de una institución que muestra no solo su ineficiencia, sino definitivamente su necesidad de desaparecer. Sobre estos 3 organismos, estas 3 instituciones que has nombrado, Mauricio, yo quisiera centrarme en primera instancia en la Contraloría General del Estado. Entiendo que es hasta marzo que se debería renovar el periodo por el que estaba o por el que fue elegido también Carlos Polit, que fue, digamos, el Contralor oficial. Hay que recordar que luego de él vino Pablo Celi, luego estuvo Valentina Zárate y luego Carlos Riofrío, que hasta el momento es, como tú bien decías, del subrogante del Contralor. Es decir, que para marzo, ¿qué es lo que debería pasar si ni siquiera se ha iniciado un concurso que podría durar aproximadamente entre 5 y 6 meses? ¿Debería quedarse Carlos Riofrío o qué es lo que debería proceder dentro de la Contraloría General del Estado, Mauricio?
El 15 de marzo formalmente termina el periodo de quien ejerce la Contraloría en este momento a manera de subrogación. Al no haber su reemplazo, tiene que permanecer en funciones hasta ser legalmente relevado. Mientras no haya un concurso y mientras no haya un nuevo titular de la Contraloría, Carlos Riofrío seguirá al frente de la institución. No obstante, creo que es importante decir que hay un juicio político en marcha que ha sido calificado hace muy pocos días dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que podría, en cuestión de pocas semanas, terminar con la censura y destitución del señor Riofrío y el ascenso a la Contraloría del subcontralor general, el doctor Alberto Jaya, con lo cual tendríamos un cuarto subrogante dentro de un periodo, en este caso, por unos pocos días o semanas, hasta tener un titular definitivo. Crisis institucional que afecta sin duda alguna la lucha contra la corrupción y la vigilancia correcta del uso de fondos públicos en nuestro país. Siguiendo con estos organismos o estas instituciones que nos habías mencionado antes, Mauricio, el Consejo Nacional Electoral, hasta noviembre del 2021 se tenía que haber renovado parte de, del Consejo Nacional Electoral. Dado que no se ha hecho y dado que iniciamos un proceso electoral, ¿podrían renovarse en este lapso hasta el 2023, que ya son las elecciones seccionales, o esto entonces también debería aplazarse un poco para la renovación de los consejeros? Otra muestra de la gravedad de la inacción del Consejo de Participación Ciudadana. El proceso electoral de 2023 debería estar a cargo de un Consejo Nacional Electoral parcialmente renovado. 2 de sus 5 miembros deberían ser nuevos y deberían ya estar en funciones. No obstante, se encuentra ya el país en periodo electoral formalmente declarado y esto dificulta no solo jurídicamente, sino creo que además por sentido común, el normal desenvolvimiento de un proceso electoral. Pero más allá de los tiempos, creo que en las circunstancias actuales, el Consejo de Participación Ciudadana, o al menos la mayoría que hoy se encuentra en funciones, no puede postergar más la renovación. Por último, que los resultados del concurso en cuanto a nuevos titulares queden suspensos hasta ser posesionados una vez termine el proceso electoral, pero que el proceso propiamente dicho, el concurso público para la renovación, se lleve a cabo de manera inmediata, de manera seria, de manera formal, para que las instituciones puedan cumplir con los mandatos constitucionales y no estén, como lo dije en un inicio, a merced de las decisiones personales y subjetivas de quienes se creen con poder suficiente para mandar incluso por sobre la Constitución. Mauricio, y si hay tantos faltantes de estos, por ejemplo, de estos inicios de los concursos para elegir a autoridades de este tipo de organismos, ¿qué podría o cuál sería una sanción para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Entiendo que podrían ingresar a un proceso de juicio político en la Asamblea por incumplimiento de funciones, Mauricio. Y estamos nuevamente frente a manipulaciones políticas de actores interesados en no perder el poder, Andrea, porque se ha planteado ya formalmente un proceso de juicio político contra 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Una fracción de Pachacutic ha dicho que lo planteará respecto de los 7 miembros y creo que en todo caso esa vía es la correcta, porque la inobservancia de la Constitución, el incumplimiento de funciones, difícilmente se podría aplicar a quienes hoy se encuentran en mayoría y que durante el periodo pasado poco o nada pudieron hacer respecto de los 4 que entonces gobernaban. En este caso hay que fijarse en la institución, en la incapacidad de llevar a cabo los mandatos constitucionales y esto por supuesto cubriría a los 7 miembros. Esperemos de nuevo, como he dicho, que esto no sea un elemento político que se juegue simplemente a favor de determinadas fuerzas políticas y que nuestros representantes en la Asamblea Nacional actúen con la responsabilidad suficiente para demostrarle al país que están pensando en el Estado de Derecho y en la democracia y no simplemente en el reparto y en sus intereses particulares. Pero de todos modos, Mauricio, deberían entonces de ellos dejar encaminado, en caso, digamos, de que se los enjuicie políticamente a los 7 consejeros, deberían dejar encaminados los concursos, al menos, por ejemplo, de los que están, digamos, ya a puertas de ser o de haber cumplido su periodo, como es la Contraloría General del Estado y también el Consejo Nacional Electoral. Ellos podrían entonces dejar
dejar encaminado al menos o iniciado el concurso para la elección de estas autoridades? Deben iniciar los procesos de manera inmediata, que es una de las ofertas que ha hecho la nueva mayoría para constituirse y para relevar autoridades. El mandato que está establecido en la Constitución no se suspende ni se condiciona con el inicio de procesos políticos al interior de la Asamblea Nacional. Cuando estos se dan, hay la mera expectativa de una destitución, de una censura. No se sabe el resultado mientras no se haga una votación dentro del Pleno y se determine si es que efectivamente quedan fuera o no de sus funciones. Si bien hay antecedentes respecto de esta misma conformación, recordarás tú, a muy poco de posesionarse, 4 miembros fueron destituidos después de un juicio político. Posteriormente, su presidente fue destituido por juicio político, pero ante esa mera expectativa de destitución no se puede ni debe esperar para cumplir con lo que manda la Constitución. Esperemos que se destrabe pronto el Consejo de Participación Ciudadana, los concursos inicien y reinicien de manera inmediata y puedan dentro de poco darle al país las autoridades definitivas que estaban en deuda. De acuerdo, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu presencia aquí. Gracias por podernos dar también esta entrevista y poder absolver todas estas dudas respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, Mauricio. Gracias, Andrea. Un buen día y un buen día a la audiencia.